En primer lugar, agradeceros la participación en esta sesión informativa de gestión a las obligaciones tributarias de empresas y particulares, en las que hablaremos principalmente sobre el curso superior de fiscalidad de la empresa que tiene la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid en catálogo y que saldrá adelante el próximo viernes en formación executive. Eso os hablaremos un poquito más adelante. La sesión informativa, si queréis, os cuento un poco cómo va a estar estructurada. Ahora os presentaré a Noemí Jiménez, que va a ser la ponente de la sesión informativa junto a mí, que soy Joaquín Verdasco, coordinador académico de la Escuela de Posgrado. Y hablaremos un poco sobre el tema de la fiscalidad más enmarcado en el curso que os comentábamos actualmente, para que veáis un poco cuál es la metodología, cuál es el funcionamiento de esta formación que llevamos realizando numerosos años. Y posteriormente, pues todas las preguntas que os vayan surgiendo sobre esta sesión, si queréis las vais lanzando a través del chat, yo las iré recogiendo y en la parte final de la sesión las resolveremos entre Noemí y yo en lo que pueda. Espero que no sean muy difíciles, pero seguro que os podremos ayudar. Pues sin más, presentaros a Noemí Jiménez Martín, que es una colaboradora habitual de la Cámara en las formaciones del área fiscal. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, es del Servicio de Información Tributaria de la Agencia Tributaria y trabaja en el Departamento de Impuestos sobre Sociedades y Tributación Internacional, aparte de, como os comentaba, formadora en el área de tributación. ¿Qué es lo importante de esta formación y de esta sesión informativa? ¿Qué tenemos que tener claro? Pues que la importancia de la fiscalidad, de conocer la fiscalidad de la empresa, de cómo se convierte en vital en nuestro día a día para saber gestionarlo, cómo poder capitalizar en muchas empresas este área fiscal que normalmente lo tenemos externalizado con asesorías o con gestorías, y hay veces que las empresas, pues, bueno, ya no solo que lo capitalicen y lo lleven ellos entre manos, sino que también a la hora de conversar y tener en línea directa con esas asesorías o gestorías que nos gestionan el área fiscal, poder rebatirles, poder entender todo el área fiscal y que no nos suene un poco a chino como nos pasa de vez en cuando. Cualquier persona o empresa que desarrolle su actividad en España, como sabéis, tiene que tributar fiscalmente. Y el objetivo principal de esta formación es dar a conocer esos aspectos básicos sobre la fiscalidad, la tributación y su aplicación en todo el entorno profesional y en el entorno empresarial. Conocer la mecánica de esos impuestos más relevantes para la actividad económica. En esta formación vamos a verlos todos. Vamos a ver el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre sociedades, y los impuestos indirectos como el IVA y el IE, luego los impuestos locales, autonómicos y todos los procedimientos tributarios. Os ayudaremos a optimizar ese área fiscal para adaptarlo y optimizarlo, como os decía anteriormente, a cada caso particular. En empresas, en autónomos, hay que destinarlo y especificarlo a cada uno de ellos. Nosotros en la Cámara de Madrid, como os decía, es muy importante para nosotros y es básico, es que la formación sea práctica. No nos gusta que los alumnos vengan, nosotros les contemos, oye, pues mira, el impuesto de sociedades es así, el IVA es así, sino lo que queremos es que trabajéis en el campo, que estéis haciendo prácticas continuas en el aula o en la sesión o en vuestra casa, que ya sabéis, os contaré un poco más adelante, las sesiones se pueden seguir también vía streaming, pero sí que estemos un poco pico y pala dando el callo con estos, en este caso con los impuestos y con todo el tema de fiscalidad, porque a la hora de dejar las clases o lanzarte tú a tu carrera profesional, pues el que no te surjan esas dudas de, oye, ¿cómo se hacía esto? Pues no. Nosotros lo que queremos es que termines la clase y al día siguiente en tu puesto de trabajo, en tu proyecto profesional, puedas poner en práctica todo lo que tenemos, lo que habéis aprendido. Comentaros que la sesión está prevista que dure 1 hora máximo, a las 6:30 desconectaremos porque tampoco queremos que se extienda mucho más. Y lo que os decía, voy a dar la palabra a Noemí Jiménez y todas las consultas que os vayan surgiendo, por favor, ir lanzándolas a través del chat y posteriormente las iremos contestando. Muchísimas gracias y bienvenidos una vez más. Noemí. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a la sesión informativa. Os voy a comentar un poco mi parte. El profesor de IVA tenía un viaje que no podía aplazar
IVA e impuestos especiales, que los impuestos son los impuestos indirectos, ¿vale? Yo lo que llevo son impuestos directos, rentas, sociedades e impuesto de no residentes. Esta formación va dirigida sobre todo a gente que lo vaya a necesitar, es decir, aquí han venido y han pasado por otras ediciones consultores, asesores, personas del área de fiscalidad y recursos humanos de las empresas pequeñas, medianas, incluso grandes, y personas que no llevando en su empresa el tema de fiscalidad le toca realizar información con la gestoría externa o con la asesoría externa y poder rebatir o hablar de igual a igual respecto a los impuestos que está derivando, ¿vale? Entonces, el módulo empieza con el IRPF y en IRPF nos centraremos sobre todo al principio en rentas de trabajo. En las rentas de trabajo ahora mismo todo el mundo conoce la renta de trabajo de las personas residentes. Lo que pasa es que la globalización ha hecho que cada vez haya más movimiento de trabajadores hacia España y desde fuera de España. Hablaremos de la expatriación de trabajadores, de los convenios de doble imposición, de la tributación de los trabajadores que llegan, que se van, cómo hacer el 296, qué pasa si no tiene NIE y lo tengo que poner en el 190 y no entra, cómo lo soluciono. Daremos soluciones prácticas a problemas que se están dando cada vez más. Hablaremos de aquellos trabajadores que mandamos fuera a trabajar y de la exención del artículo 7P y, por supuesto, de lo que la gente viene llamando la ley Beckham, que son los directivos traídos del extranjero a trabajar aquí. Haremos cada vez, entraremos como una cebolla. Hablaremos de lo fácil, iremos hacia lo difícil. Hablaremos también de los ERES, del FOGASA, de cómo tratar las indemnizaciones, los despidos, las rentas irregulares. Todos esos temas se van a tratar. Todo aquello que ahora mismo le está haciendo la falta a la empresa para funcionar. Y a las asesorías para hacer las rentas de los trabajadores con dos pagadores, porque tienen parte de paro parcial o un ERTE, y que se encuentran con que de repente gente que no tenía que hacer la declaración de renta tienen que venir y hacerla. Hablaremos también de todo lo que son rendimientos a capital mobiliario, lo que es la entrega de la prima de emisión. Hablaremos de los préstamos participativos y, por supuesto, de la entrega de dividendos y de cómo se hallan las ganancias y pérdidas teniendo en cuenta la disposición transitoria novena para aquellas entrega de bienes adquiridas antes del 94 con la limitación de los 400.000 euros en el conjunto de los bienes, así como de cualquier otra cosa, de qué sale mejor, si conjunta, qué le viene mejor a aquel padre que tiene que pagar alimentos, pero que también tiene derecho por el Supremo a quitarse la progresividad en alimentos o a renunciar a esto y elegir el 50% del mínimo por descendiente. ¿Cuáles son los distintos tipos de grupo familiar y cómo se marcan en el modelo? Al final de cada módulo hay una semana de práctica en el simulador, en el ordenador, simulador de renta, simulador de sociedades, ¿vale? Para hacer los supuestos. Y cada semana se hacen supuestos de toda la teoría que vamos viendo. Se resuelve cualquier duda que surja en la empresa de cada uno de los alumnos, porque para eso estamos. Y de esas dudas aprendemos todos, la verdad. Normalmente los alumnos aportan muchísimo a las clases y suelen interactuar y generar un grupo de trabajo que suele mejorar cada día que pasa porque vas teniendo más confianza y vas entrando a preguntar más cosas que te interesen. Se mete el tema de no residentes tanto en el módulo de renta como en el de sociedades, por lo que hablamos, porque ahora mismo una empresa, si tiene que elegir un informático, ya no tiene por qué elegir un residente en España, se conecta por internet y elige el mejor que hay en Indonesia y a ver cómo se tramita esa factura, cómo se tramita ese IVA, cómo se tramita ese convenio, las exenciones, el 216, cómo genero absolutamente toda la documentación para no tener ningún problema. Lo mismo para el pago de cánones en el extranjero. Si estoy pagando, yo no sé si hay empresas agrarias, pero aquí han venido gente pagando muchos derechos de uso de plantas a Francia, hay que ver el artículo 12 del convenio y qué certificaciones se solicitan, qué problemas nos estamos encontrando.
con esta interacción con el resto del mundo, el pago de dividendos a sociedades extranjeras, recibir dividendos y pagos del exterior, evitar que nos cobren un impuesto que no se debe en el exterior y, por tanto, también la deducción por doble imposición internacional, en el caso de que no haya convenio o el convenio haga una exención parcial de todo esto. Vamos a ver las nuevas deducciones energéticas en renta para el acondicionamiento de las viviendas, cómo juega, con qué limitaciones, con la calificación A, qué podemos conseguir con estos cambios, qué le podemos aconsejar a nuestros clientes, personas físicas, a este respecto. Y cómo ha cambiado el artículo 55 y siguientes con la limitación de la aportación y la reducción en base de lo que se aporta a planes de pensiones, que ahora mismo el plan individual para el 2022 ha quedado en 1.500 y en aportaciones en 5.000. Lo que veremos también es que a todo lo que dice la ley y el reglamento nosotros vamos a sumar las consultas, tanto del programa Informa de gestión tributaria, donde nos van a matizar y nos van a ampliar lo que dice la ley, con lo cual es muy interesante porque ahí vamos a tener una visión un poco más profunda de los cambios. Y cuando tengamos que entrar en consulta de la Dirección General de Tributos, porque sea la que aporte en esa decisión la definición de lo que falta en la norma, entraremos y os enseñaré también a buscar consultas y a que una vez que acabe el curso, esta estructura jurídica que hemos montado, que lo que montamos es una estructura de trabajo, aunque cambie la norma, tú sepas seguir ese rastro, no tengas que hacer todos los años el curso. ¿De acuerdo? Que eso es muy importante. Respecto a sociedades, hay varias cuestiones. Una de las cuestiones que más les llama la atención a los alumnos es el concepto de operaciones vinculadas. El concepto de operaciones vinculadas, que afecta tanto a personas físicas como a jurídicas en relación con que los socios de las compañías pueden ser personas físicas y esas operaciones también se entienden vinculadas, nos da una imagen que empezó a cambiar en 2009 y que con esta ley 27/2014 del impuesto sobre sociedades se acaba de modificar explicando qué debemos cumplir. Las obligaciones de documentación y consignación en cada una de las operaciones que tengamos, qué operaciones no se documentan ni consignan, la consignación del modelo 232, cómo se hace esa consignación, qué se entiende por contraprestación de operación vinculada, para sociedades profesionales, que es valor convenido en vez de valor de mercado, del artículo 18.6, en qué casos lo podemos conseguir para evitar que tantas sociedades profesionales se encuentren con un problema a la hora de que los socios estén facturando a la compañía, porque en una sociedad de este tipo ya no se puede un profesional poner una nómina, porque se entiende que el objeto de la sociedad está en la sección segunda del impuesto de actividades económicas y, por tanto, el artículo 27 de la ley de IRPF, en relación con el 18 de sociedades, entiende que no se pueden poner nómina, tienen que facturar. Entonces también veremos cómo vamos a interactuar con esto, qué socios hacen nómina, qué socios no, qué sociedades civiles de profesionales siguen considerándose una EAS, una entidad en atribución de renta, y cuáles ya tienen que tributar sí o sí por el impuesto sobre sociedades. ¿Vale? Hay una serie de medidas en el impuesto sobre sociedades que nacen de la antigua norma y nacen después de la crisis del 2008 con la intención de vigilar cómo va el endeudamiento de las empresas y qué medidas se pueden tomar para no estar descapitalizadas, es decir, para que cuando llegara otra crisis, esas empresas no pasara como en el 2008, que no pudieron aguantar los 3 o 4 años que duró esa dureza extrema hasta el año 2012, que arrasó con el tejido empresarial de este país, ¿no? Ahí surge la reserva de capitalización, que es una manera de exención si no se reparten reservas, veremos cómo se hace, y las condiciones. Y como esto empezó en 2015, yo espero que ahora que volvemos a tener una recesión y que estamos comenzando a verla, pues muchas empresas hayan hecho uso de la herramienta de capitalización, así como en las empresas de reducida dimensión la reserva de nivelación, que no es exactamente una exención, pero sí es un diferimiento de tributar, que se puede convertir
En una exención, si voy a tener bases imponibles negativas futuras por el sistema de Carrión de la compensación de bases futuras, y si no, eso lo tengo que ajustar dentro de 5 años sin intereses. Eso ya es un préstamo por parte del Estado a las empresas pequeñas, siempre que capitalicen. Están intentando la administración que se generen reservas por parte de las sociedades para que aguanten todo esto que viene. A cambio, la administración renuncia a parte de su tributación. Es un porcentaje en la reserva de capitalización y en la reserva de nivelación que le viene estupendamente bien a la hora de tener liquidez por parte de la empresa. Estos años, lo importante, estamos viendo con la energía, va a ser el control de costes y la liquidez por parte de la empresa. Aprenderemos también a utilizar los dos métodos de pago fraccionado en sociedades para buscar esa liquidez. Cómo cambiar de método, del método de cuota al de base, en qué momento, para que ese pago fraccionado se adapte a el impuesto que voy a pagar en un futuro y no salga a devolver, porque salir a devolver supone que si yo hago un pago en diciembre del 2022 hasta que no hago el impuesto en julio del 2023 no lo puedo descontar ahí, y si sale a devolver el impuesto anual me lo pueden devolver hasta enero del 24. Ese dinero con el que yo sigue siendo mi dinero está indebidamente, digamos, en la administración porque hemos hecho un anticipo por encima de lo que corresponde a la tributación final del modelo 200. Entonces, son una serie de cosas que es conveniente tener claro. Hay unas, han quedado menos, pero han quedado, nos vamos a encontrar en las empresas de reducida dimensión dos, aceleración de la amortización de los elementos, porque el poder, un elemento, amortizarlo antes, cuanto antes, y asimilar la inversión al gasto que provoca, teniendo en cuenta la falta de liquidez, es un beneficio brutal. Porque si yo compro un elemento, por mucho que yo haga un préstamo, sigo dando una parte tal cual de mi cuenta 572 directamente, lo saque donde lo saque, aunque tenga vales, aunque lo que sea, y eso no lo puedo pasar a gasto en el impuesto de sociedad. Yo sigo teniendo que tributar sin tenerlo en cuenta como un gasto. Lo que vamos a ver como gasto es la depreciación, que es la amortización. Eso está en unas tablas, pero en determinados bienes de producción vamos a aprender a hacer una amortización degresiva y acelerarlo por el duplo en bienes nuevos para el caso de empresas de reducida dimensión. Ya es mucho pedir, hay un beneficio de libertad de amortización por incremento de plantilla, que evidentemente ahora mismo es mucho pedir que las empresas empiecen a contratar con esto que se nos está viniendo encima. Pero bueno, también lo damos para el momento en que esto vaya poco a poco mejorando, pues poder ir aplicando cada uno de los beneficios. Veremos la documentación a guardar con más de 10 años para compensar las bases imponibles negativas, porque ya no hay límite temporal para esta compensación, pero hay que guardar determinadas cantidades. Veremos cómo funcionan los recargos, qué puedo destinar a atenciones a clientes y proveedores, la limitación del artículo 15, dependiendo de mi cifra neta de facturación, y qué gastos vamos a poder dar y qué no. Veremos cómo funcionan los donativos dados a entidades de la Ley 49 y cómo funcionan las deducciones, por supuesto, de doble imposición, así como la exención en dividendos recibidos de otras compañías en las que tengamos al menos el 5% y en la venta de participaciones, la exención también para las sociedades, no para las personas físicas, por desgracia, que se comen la segunda tributación de dividendos, ya no existe ningún mecanismo para evitar esa peculiaridad, pero sí veremos cómo en sociedades existe una exención para dividendos y venta de valores con al menos el 5%, y cómo se ha impuesto en la Ley 27 el principio de realización de los valores. Es decir, las fluctuaciones de valor, la depreciación de valores, tanto con el 5%, con al menos el 5% o menos de valores, va a dar lugar a ajustes, por un lado temporario y por otro permanente, en los artículos 13 y 15 de la ley, ¿vale? Porque la administración, independientemente de que para nosotros nuestra cartera baje,
no se va a entender que esa bajada vaya a repercutir en la recaudación que se haga del impuesto sobre sociedades. Vamos a hacer un ajuste positivo y hasta el momento de la venta del valor no se va a bajar a la base imponible la ganancia o la pérdida final en esos valores. Luego la sociedad tiene que aguantar sus decisiones empresariales sin rebajar su tributación, aunque esté perdiendo en la cartera de valores, y tampoco se pueden depreciar ya ni inmuebles ni intangibles. Veremos cómo se amortiza el fondo de comercio también, ¿vale? Y lo único que sí se puede depreciar y que además hay consultas son las existencias, siempre con la prueba suficiente, pero si hay depreciación de existencias, esa no se va a ajustar. Todo esto hace que empecemos a ver poco a poco desde el principio cómo se va generando una serie de certezas sobre las que vamos a ir andando para cada vez notar más seguros en el tema, con cierto equilibrio para poder llegar al final y que el último artículo del final te conecte con el principio y puedas conectar cada una de las cosas que pasan dentro de tu compañía a nivel fiscal. Y que puedas plantear a gestoría, a tu asesoría, o si tú eres la asesoría, hablar con más tranquilidad de todos estos temas y de los cambios que se van generando y poder plantear dudas y no tener que desconfiar de la respuesta, sino saber exactamente por dónde va esta respuesta. ¿Vale? El simulador de sociedades nos lo pone a nuestra disposición la agencia tributaria, que mejor que eso, que es donde luego vamos a tener que volcar todos los datos. También haremos, porque no hay ningún problema en hacerlo, veremos que le vamos a perder miedo a hacer las retenciones de no residentes, veremos convenio de doble imposición, escogeremos Francia, porque los convenios de doble imposición están hechos conforme al convenio marco de la OCDE, y eso significa que los artículos tienen una parte común que los 50 países que tiene firmados con España, leyendo uno estás leyendo todos. Luego puede haber cambios, pero sabiendo leer un convenio te puedes leer los 50 con tranquilidad y puedes pagar con tranquilidad, recibir la documentación, enviar documentación y rebatir impuestos que te exige tu cliente desde el extranjero y recuperar tributación desde el exterior. ¿Vale? Con lo cual recuperamos liquidez también, le damos una salida a todo eso. Veremos cómo se hace el modelo 210, el 210 de no residentes, tanto para arrendamientos, los tipos de gravamen dentro de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, cómo ha repercutido esto a Reino Unido para el Brexit, que ha perdido todos los beneficios de la Unión Europea, ¿vale? Y, como he dicho, cualquier cosa que a lo largo del curso se nos plantee y que normalmente uno cree que no le interesa a nadie y le interesa a todo el mundo que está en este curso, porque todo el mundo viene a lo mismo y compartir esa zona común de estudio significa también algo importante, ver que vas avanzando y que los demás también no solo te ayudan, sino que avanzas y sales con una idea muy importante de qué estás haciendo, ¿vale? Para que no vayas a ciegas. Si estuviera aquí don Ramón Martínez, que está de viaje, os diría que efectivamente es una persona experta en IVA, que hace todo tipo de supuestos, en sectores diferenciados, en prorrata, en facturación, en la tramitación de la regularización de los bienes. El modelo 303-390 sale sin ningún problema para elaborarlo en los distintos casos que tengas. ¿Vale? A la vez veremos cómo se hacen los escritos de ingresos indebidos, el recurso de reposición, qué es una diligencia de embargo, cómo lo tramitas y lo que he dicho, artículos 27 y 28, cómo han cambiado los recargos, ya no son el 5, el 10, el 15, el 20, son 1%, más un 1% por cada mes de retraso y a partir de 12 meses un 15% máximo, con lo cual los descuidos nos va a costar menos ponerlos al día y cómo se hace un reconocimiento de deuda en deudas que no son aplazables, como los pagos fraccionados de sociedades o las retenciones, a cambio de lo que dice el artículo 28, que es un apremio del 10% en un mes y medio, 2 meses que llega la carta. Son cosas prácticas que en determinado momento nos ayudan a salvar el incumplimiento. Si yo he hecho un reconocimiento de deuda y no he pagado, no me pueden requerir, con lo cual si no hay requerimiento no hay sanción.
¿vale? Tendré el recargo del 10% de apremio del artículo 28, pero no el 50% de la sanción. Tenemos también la bonificación del 40% sobre sanciones para el caso en que no se alegue nada y no se recurra y se pague en plazo. Y una serie de cuestiones que están alrededor de todo esto, como cómo sacar un certificado de residencia fiscal, qué validez tienen, y un certificado de contratistas y subcontratistas, cómo obtenerlo, ¿sí? Qué pasa con esas deudas que siguen apareciendo pese a haberlas pagado y cómo hacer pagos desde el extranjero al Tesoro Público Español, que eso ha cambiado en septiembre y está siendo muy útil para un montón de empresas extranjeras y personas deslocalizadas que no pueden pagar las sanciones porque están fuera, y se ha ideado pues algo interesante, que es una especie de transferencia al Tesoro Público con un código de 8 dígitos y está funcionando muy bien. Vale. No sé si queréis, si tenéis, es que no veo el tiempo que llevo, no sé si tenéis ya alguna duda, si Joaquín quiere dar paso a que comentemos. Sí, ya han ido surgiendo alguna duda, así que mira, David nos preguntaba si es necesario un nivel previo, un nivel mínimo previo para formarnos en este curso. Si te gusta la materia, no, te tiene que gustar. Si te gusta la materia no hace falta nivel previo, porque todo lo que se va a volcar se vuelca con un lenguaje poco técnico. Eso sí es verdad. Se empieza con cosas como las que estamos hablando, que es una reserva, cómo se dota, que es una dotación, un tipo de gravamen, cómo afecta, y se aprende a tener en la cabeza una estructura. Esa estructura te va a acompañar siempre. Base general, base del ahorro, las escalas, hasta el 45 en la general, hasta el 26 en el ahorro, cómo se juntan las cuotas, grupo unidad familiar, el mínimo personal. O sea, son cuestiones que vamos a tratar y que no necesitan, necesitan muchas veces. Yo he tenido alumnos aquí con más curiosidad que conocimientos, pero esa curiosidad ha hecho que estudien entre semana y que no tengan ningún problema en seguir el curso. Eso es así. No es complicado, sino es cuestión de hacer un intensivo. De estas semanas, pues darle mucha cera, ¿no? Exacto. Por así Exacto. decirlo. Mira, también nos preguntaba Marta por aquí si la formación es bonificable. De eso os comento yo. La formación cumple con todos los requisitos para ser bonificable a través de Fundae. O sea que vuestras empresas pueden bonificarse esta formación porque cumple con todos los requisitos. También nos preguntaban por el precio del curso. El precio del curso es de 2.350 euros. Tendríais que abonar una matrícula de 750 euros y posteriormente 4 mensualidades de 400 euros. El horario es los viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 9 a 2. Esta formación la sacamos 2 convocatorias al año. Una en versión executive, que es esta que vamos a comenzar ahora el próximo 18 de marzo, y otra que lanzaremos el próximo mes de octubre, que esa sí que es una formación al uso, digamos, de lunes a jueves, de 7 de la tarde a 10 de la noche, pero actualmente estamos promocionando esta en versión executive. Hay veces que las propias empresas o los propios interesados lo que nos demandan es que la formación, pues bueno, que les lleva mucho tiempo el trabajo ya como para que entre semana se estén formando y que ya, bueno, pues que no dan para más. Pues lo que hacemos es sacar esta versión executive, que lo que hace es pues que les robamos un poco la tarde de aprovechar la tarde de los viernes y la mañana de los sábados para tratar en estos temas. Una ventaja de esta formación y sobre todo de la transformación digital que hemos tenido un poco a caponazos con todo el tema del COVID, la Cámara ha dotado todas las aulas con una cámara web. Es decir, que cualquier persona que se matricule en el curso podrá elegir la modalidad para seguir el curso en cada momento. Es decir, si hay días que me viene mejor venir al aula físicamente, se acerca, y si por cualquier motivo, profesional, personal, o porque en ese momento va a estar más cómodo hacerlo desde casa, puede seguirlo desde casa. El curso está apoyado con una plataforma e-learning donde subimos la misma documentación que se va a dar en el aula. Y luego la interacción es como una sesión informativa actualmente, como la que estamos teniendo ahora mismo. Noemí ahora mismo está en el aula porque ella, después de esta sesión informativa, tiene clase con el curso de fiscalía que tenemos en marcha
Y ella os puede decir, la interacción con los alumnos que están en casa es total. Ellos, si tienen alguna pregunta, interactúan tanto con el profesor como los alumnos, ven los casos prácticos, o sea, que sin ningún problema. Y yo les pregunto igual, me da igual que estén aquí que Claro, en casa. claro. Me decís que repita el tema del pago. El curso, el precio son 2.350 euros. Se tendría que abonar una matrícula inicial de 750 euros y una mensualidad, 4 mensualidades de 400 euros. Pero la Cámara quiere tener un detalle con todos los asistentes a esta sesión informativa y os daremos mañana toda la información junto con esta sesión grabada, con un descuento que yo creo que os va a hacer ya tomar la decisión para matricularos en esta formación que, como ya bien os ha contado Noemí, es básica para, pues eso, poder gestionar todo el área fiscal, ya sea de nuestras empresas o de otras empresas. No sé si tenéis por aquí alguna otra pregunta. Vamos a dar unos minutos por si tenéis alguna otra pregunta. Sí. No estoy viéndolas, quiero decir, no veo más que a Victoria. Nada. Vale. Las están lanzando por el chat y vale. yo las estoy recogiendo. Vale. Los horarios os digo, son, una vez más, son los viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 9 a 2. Eso se me ha olvidado comentároslo. Si por algún motivo, tanto profesional como personal, ahora nuestras agendas son una verdadera locura, pues con el tema del COVID, que gracias a Dios ya parece que está desapareciendo, pero bueno, nuestras agendas personales y profesionales cada vez son más complicadas. Si por algún motivo no podéis asistir presencialmente o no podéis conectaros virtualmente vía streaming a las clases, las sesiones quedan grabadas. Es decir, si el sábado no podéis asistir porque tenéis un compromiso personal o profesional, me escribís, oye Joaquín, ¿me podrías pasar la grabación? Pues sin ningún problema. Hasta el 25% del curso os podemos facilitar esas grabaciones. Nancy María Flores nos preguntaba sobre la política de becas. Bueno, tenemos una política de becas que tenemos un 10% para personas autónomas, desempleadas o con alguna discapacidad. Pero como os comentaba, mañana os enviaremos un descuento especial que no os quiero avanzar ahora y os lo ajustaré mañana en el correo electrónico con toda la información que va a ser más interesante que ese 10%. Que entregamos a las personas que tienen alguna minusvalía o que están desempleadas actualmente. Nos pregunta Luis, si podría hacerse el curso online o tiene que haber un porcentaje mínimo de presencialidad. Luis, ningún porcentaje. Hemos tenido alumnos de Bilbao, de Valencia y han hecho, de Málaga, yo creo, el año pasado, Noemí. Tuvimos varios y han hecho el curso íntegramente vía streaming desde sus provincias y desde sus casas sin tener que desplazarse a Madrid. De hecho, es lo que os decía, tenemos la plataforma eLearning que la van a aprovechar tanto los alumnos que vengan presencialmente como los que lo sigan virtualmente, en la que nosotros vamos a alojar toda la documentación, todo el material, todos los casos prácticos que se den físicamente en el aula para que el alumno que esté desde su casa pueda seguirlo con total normalidad y pueda interactuar tanto con Noemí como con sus compañeros. Al final es una formación muy práctica y tanto en el aula como en vuestra casa lo vais a hacer. Lo que decía antes Noemí, el simulador de la agencia tributaria lo vais a exprimir a tope. Vais a hacer supuestos de todo tipo, con lo cual el dominio que vais a tener después de esta formación es muy importante. Joaquín, además el simulador se puede compartir, yo lo comparto en Zoom normalmente, aquí cuando yo vaya explicando, porque primero me doy un paseo con los alumnos por todas las casillas antes de ponernos a hacer nada, explicando lo que es cada cosa. Y ahí el simulador lo tienes tú en tu ordenador, en Zoom, aquí lo tenemos así, y luego, una vez que nos pongamos a hacer el supuesto, yo voy resolviendo el supuesto en el simulador y tú estás viendo cómo yo cumplimento. Independientemente de que tú te hayas bajado el simulador, ya has cumplimentado también para comparar lo que has hecho con lo que estamos haciendo. Para ese supuesto, trabajarlo primero un poco solo y luego ya ver si has entendido bien o tal, porque muchas veces de los pequeños errores al hacer en un supuesto se aprende más que de los aciertos. Estas cosas
esas equivocaciones no se te olvidan más. Y ya sabes que esto es así porque como me equivoqué lo tengo como grabado a fuego, ¿no? Entonces es un sitio de prueba bastante bueno el aula. Perfecto. Mira, ahora nos comentaba Carlos Alberto del Purgar Sabín que él está en Vigo y que posiblemente va a realizar la formación. Pues oye, encantados. Como os decía, yo contactaré con vosotros a través del correo electrónico que nos habéis facilitado con ese descuento y con toda la información y la grabación de esta sesión para que la podáis ver si en otro momento, por si está interesado también otro conocido o lo que necesitáis. Y nada, pues eso, fíjate, desde Vigo, pues encantado. Tú fíjate qué tierra tan maravillosa. También Perfecto. contactaré también muchas veces telefónicamente con vosotros, también para, si tenéis alguna duda, también resolverosla de una manera más directa, con lo cual a vuestra disposición. No sé si tenéis alguna otra pregunta más. Yo creo que eso es buena señal, Noemí, eso es que nos hemos explicado bien. Eso está bien. Si de aquí al curso, porque lo digo siempre, o sea, de aquí al curso hay un paquete de medidas que está el gobierno, que se lo publicó en BOE, que cómo lo publico, que ahora necesito hacer cambios con lo de Ucrania. Eso, todas las novedades se van a dar, no hace falta decirlo. Es decir, mañana sale un BOE y cambia lo que sea, pues se meterá en ese momento de hay que ver este BOE, hay que cambiar esto se hace ahora sí, y esto afecta al año que viene o es retroactivo y nos afecta ya. Entonces, casi todos los cambios de ese paquete que he podido leer un pequeño resumen, no son de imposición directa, sino de indirecta, pero se van a tratar igual en el momento que se publiquen, porque va a haber cambios, no se van a publicar como los tenía pensados el gobierno porque el panorama ha cambiado. ¿Vale? Pues como veis, la actualización es continua y además lamentablemente con los tiempos que corren ahora que va a haber muchas modificaciones y con los tiempos complicados que nos vienen, pues oye, hay que saber dominar todo el área fiscal y todo el ahorro y todo el manejo tanto flexible que podemos tener, pues hay que aprovecharlo de cualquier manera. Y luego también como una salida profesional, yo siempre digo, es una de las formaciones que si hay personas que están buscando trabajo, tanto el área fiscal como contable o como laboral, se está demandando desde todas las empresas y hay que aprovechar este tipo de conocimientos para lanzarse al mercado laboral. Pues nada más, parece que no lanzan ninguna pregunta más. Pues una vez más, agradeceros a todos vuestra participación. Como os decía antes, me pondré en contacto con vosotros durante esta semana y sobre todo agradecer a Noemí Jiménez, que es una de las joyas que tenemos en el equipo docente de la Cámara, que lleva trabajando con nosotros tantos años y que es un gusto escucharla y ser alumno y alumna suya. Noemí, muchísimas gracias por vuestro tiempo, que entre semana no es fácil, o sea, ya lo sé. Exacto. Exacto. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Un saludo. Un saludo.